¿Cómo están? Absolutamente en vivo, como siempre estamos dando inicio a Ciudadanos, una conversación urgente sobre la contingencia, más urgente y más contingente que nunca después de las primarias que redibujaron el mapa político en Chile y van a ser motivo de conversación hoy con nuestro panel de siempre, Paula y Felipe Morante, que lo tenemos como invitado especial durante la jornada de hoy, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, además ex ministro. Gracias por acompañarnos hoy, buenas noches. Gracias a ustedes. Vamos de inmediato a votar por nuestra frase de la semana. Tenemos muy buenas candidatas en la jornada de hoy. Claro, no tenemos a la frase que probablemente muchos están esperando porque no está grabada en video, la frase que muchos están comentando de esa conversación entre Alamán y Lavín. No nos consta que efectivamente exista, pero sí tenemos las reacciones que están bastante sabrosas. Por ejemplo, Andrés Alamán, poco antes de esa misma noche, antes de ir a la sede de la UDI, cuando hablaba de por qué había perdido contra Pablo Longueira. Y ciertamente lamento que la diferencia que se produjo, los 15.000 o 16.000 votos que me separan de quien ganó esta primaria, precisamente se hayan producido en la comuna de Las Condes, de Vitacura y Lo Barnechea. Hubo mucha más historia, por cierto, entre Alamán y la UDI. Hoy Joaquín Lavín terminó ofreciéndole disculpas al candidato de Renovación Nacional. Quiero pedir disculpas por no haber tratado a Andrés Alamán de la forma en que se merecía protocolarmente esa noche en la UDI. El vocero de Michelle Bachelet, Álvaro Elizalde, hablando de la competencia que viene contra Pablo Longueira en la primera vuelta, esto es lo que dice. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, si Pablo Longueira quiere representar al centro, Pablo Longueira debe dejar de ser Pablo Longueira y la UDI debe dejar de ser la UDI, y eso es francamente imposible. Y finalmente, la democracia cristiana, en el día después de una dura derrota, el presidente del partido, Ignacio Walker, ya no está tan preocupado del Partido Comunista. El problema de Chile no es el Partido Comunista. Ahí están nuestras 4 candidatas a frase de la semana, están todas muy interesantes, y Paula Vial es la primera vota. A mí me gusta Alamán. Me gusta porque generó mucha polémica, porque además es simpático, por decirlo de alguna manera, la forma en que al día siguiente explica este exabrupto, ¿no es cierto?, y que es una broma y que no sé qué, y dio para mucho más. Me sorprendió la reacción de él en su pérdida. Me pareció excesiva y probablemente tenga mucho que ver con que seguramente era algo que no se lo esperaba del todo. ¿Felipe? Bueno, yo voy a votar por la frase de Elizalde, porque creo que es uno de los temas políticos que vienen más importantes, es decir, que cómo Pablo Longueira es capaz o no es capaz de captar el centro político y social, para agregar el término que acuñaron en la campaña, y eso creo yo que es tal vez de lo más relevante acá, pensando en el futuro. Willy. A mí me gusta la de Walker, porque encuentro notable la voltereta de carnero que se está dando ahora después de, durante las primarias, haber dicho que el Partido Comunista, que no iban a gobernar con ellos, que esto era toda una situación que los dejaba bastante complicados, y que ahora diga que no es problema. Me parece notable que se dé una vuelta carnero de esas características, digamos. Pensando igual de las otras, tienen de esta vez no tuvimos frases así como simpáticas, todas como cargadas. Cargado el ambiente, pues. Cargado el ambiente en Se general. notó. Alberto. Sí, yo creo que lo más sabroso evidentemente es lo que tiene que ver con Alamán, pero me parece que tiene poca trascendencia. Me parece sí que Alamán demostró no ser un gran perdedor, digamos. O sea, pensar que Lavín, que es un tipo que cuando le tocó perder a él fue y reconoció rápidamente, puede tener muchos defectos Lavín, pero ese no lo tenía, digamos, que Lavín quería perjudicarlo y humillarlo y qué sé yo, era una cosa que es completamente absurda. Así que me parece que una reacción que habla bastante de que le pasó el síndrome de andar con el cotillón el día antes y qué sé yo, entonces el balcón, no quiso salir al balcón, el cotillón de la Católica en la final, esas cosas aparecieron ahí. Pero yo creo que lo más relevante es lo que le pasa a Walker, que se encuentra con una situación compleja, porque el Partido Comunista, yo creo que después vamos a hablar más de eso, pero yo creo que aunque cometió un error, sí tiene una astucia que llegó antes al lugar de los hechos, y ahora la DC tiene que entrar ahí tocando la puerta, con el Partido Comunista ya tiene
más o menos tomada la escena. Entonces, si ellos le pusieron problemas primero y ahora tienen que tocar la puerta, es un poco difícil. Perfecto. 2 votos entonces para Walker, 1 para Alamán, 1 para Elizalde. Lavín también está en competencia. Ustedes, como siempre, son los que deciden con su votación. Y recuerden opinar con El Gato Ciudadanos para que sus comentarios vayan apareciendo en pantalla. Hay muchos temas relativos a las primarias para hablar. Vamos a partir con Michelle Bachelet, el pacto Nueva Mayoría, lo que ocurre con la democracia cristiana, cómo se rearma un poco ese pacto después de que Bachelet pasó la aplanadora con una votación realmente impresionante. Paula, tú apoyabas la candidatura de Claudio Rego. ¿Te esperabas una derrota de esta magnitud con un 8% de los votos? No, la verdad es que yo creo que fue una sorpresa para todos, sobre todo porque en las últimas semanas, diría yo, ¿no es cierto?, había habido un repunte bien evidente que desafortunadamente no logró plasmarse en votos, pero había habido un lograr encantar a la ciudadanía, parecía eso, ¿no es cierto?, y por eso supongo fue más sorpresivo. El dato de realidad lo teníamos todos y siempre pensamos que no iba a ganar, a pesar de dar una pelea muy importante. ¿Por quién votaron los adherentes de la gente que vota por la ADC en la elección de concejales, de alcaldes, Mira, de diputados? yo discrepo de lo que se ha intentado y entiendo la lógica de decirlo, pero yo creo que hubo una parte importante de los militantes que votaron por Michelle Bachelet. Y no debiera ser una sorpresa, digamos. O sea, naturalmente desde siempre hubo un sector importante de la democracia cristiana que estuvo apoyándola a ella, que no estaba en cuestión que eso fuera a ocurrir después, como ocurre ahora oficialmente, ¿no es cierto? Pero que en su momento no se la jugaron por un candidato del partido. Y creo que esa es parte de la consecuencia. Yo no creo que sea el producto de un desencuentro con los independientes. Felipe, ¿qué le pasó a la democracia cristiana? Bueno, yo creo que la democracia cristiana tiene un problema mucho más de fondo, y es que no tiene tal vez una buena sintonía con los tiempos, probablemente no ha habido un ayornamiento de su proyecto político y tiene un poco en la cabeza el síndrome del partido radical, o sea, hacia dónde va un partido que fue emblemático en alguna época, que produjo grandes figuras, que le dio mucha estabilidad al país, además en los últimos años, y que se ha ido quedando sola. Tal vez como un resultado de cierta polarización en lo más reciente, pero yo diría que con un cierto desencanto de la gente con posturas, sobre todo valóricas, que van quedando un poquito retrógradas respecto a lo que es una posición más liberal de la sociedad chilena en la actualidad. A ver, yo creo que los números son los que hablan al final del día, y cuando uno explora un poco y trata de entender un poco este fenómeno, yo siento que la democracia cristiana no logró inmunizar del supuesto efecto que generaba Velasco, que tomó una posición en realidad muy competitiva con él, y lo conversamos aquí varias veces, digamos que en realidad la verdadera primaria era entre Velasco y Orrego. Porque Velasco le quitó votos. Fíjate que esa era la primera sensación, pero cuando uno mira los números, y lo estuve mirando hoy día, cuando uno mira los números, Velasco hizo una cosa bastante notable. Velasco trajo votos nuevos, votos que no estaban antes. Yo tomé la información del voto voluntario en las elecciones de concejales, y la Concertación sacó en esa elección en el distrito 23, que es un poco el ícono de toda esta discusión. En el distrito 23, la Concertación en la elección anterior sacó 26.000 votos. Y ahora sacó 65.000 votos. La mitad de ellos de Velasco. Y la mitad de ellos de Velasco. Pero Velasco no le quitó votos a Renovación Nacional, que era una de las tesis que había dando vuelta en el comando de Alamán ese día, porque en realidad la alianza en la elección de concejales saca 99.255 votos. Y en esta elección, también con voto voluntario y con la misma masividad más o menos, saca 99.928. Ya, pero eso entonces proporcionalmente puede ser menos porque votó mucha más gente. No, pero está bien, pues estamos hablando de votos. Sí. Estamos hablando de gente que adhirió, no estoy hablando de proporciones. La misma cantidad de votos, probablemente no son las mismas personas, pero la misma cantidad de votos aquí, la misma cantidad de votos acá. Por lo tanto, no se fueron votos de la Alianza o de Renovación Nacional hacia Velasco, porque si no habría sido otro el número. Lo que sí pasó es que la UDI capitalizó mucho de ese voto.
Y por lo tanto, ahí sí hay un fenómeno que... Willy, te tengo que interrumpir un minutito por una noticia que está pasando en este preciso momento. Estamos en vivo acá en CNN Chile. El presidente de Bolivia, Evo Morales, está llegando al aeropuerto de La Paz después de su odisea por Europa. Recordemos que estuvo 13 horas retenido en Viena, en el aeropuerto austríaco, luego de que España, Portugal, Francia e Italia le negaran el acceso a su espacio aéreo por la sospecha de que podía estar dentro de su avión el ex analista de la CIA, Edward Snowden. Evo Morales en este preciso minuto está llegando finalmente de vuelta a La Paz, donde está siendo recibido, como alcanzamos a ver, por autoridades de ese país. Ha habido en Bolivia una serie de protestas, incluso quemas de banderas, por ejemplo, en el frente de la embajada francesa, entre otros puntos. Y estamos viendo entonces en este preciso momento como Evo Morales retorna a su país. Para mañana se estaría convocando a una reunión de los presidentes de UNASUR. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, también el presidente de Uruguay, han sido los principales impulsores de esa reunión. Queríamos mostrarlo en vivo lo que está ocurriendo entonces con la llegada del presidente Evo Morales a Bolivia. Willy. Bien, para cerrar para cerrar el argumento, la votación entre Renovación Nacional y la UDI también tuvo un comportamiento que explica un poco este fenómeno que yo te comentaba recién. Renovación Nacional la vez anterior sacó 38.000 votos, ahora sacó 39.000. O sea, mantuvo su votación, no se le fue gente. Pero sí la UDI captó un voto independiente muy importante, porque de 36.000 votos que tuvo la vez anterior, ahora aumentó a 60.000. Por lo tanto, entonces, por lo tanto, también la UDI captó un voto nuevo, un voto independiente. Por lo tanto, creo que aquí hay un fenómeno que hay que seguir leyendo, hay que seguir abriendo números, pero... No me suman los números, porque tú decías que habían votado 98.000... 99.000. 99.000 concejales, pero la distribución entre la UDI y Renovación... Hubo un tercer independiente. Lo que pasa es que en la votación de concejales habían independientes. ¿Ves? Que son 24.000 votos. Entonces, pero esos independientes los capta la UDI, porque Renovación saca la misma votación. Bueno, pero que pueden haber ido a la lista UDI también los independientes. No, eran independientes. Independiente. Sí. Pero déjame hacer un punto más en eso, porque yo creo que en esta elección, por lo menos el sentimiento ambiente en los círculos del distrito 23, la circunscripción 23, ya no sé, el distrito 23, era que había bastante en juego en la elección, mucho más que en la elección de concejales y alcaldes. Entonces, el voto nuevo era motivado por lo importante que parecía ser la elección primaria, y sobre todo por esta idea de todos a detener a Bachelet. Entonces, muchos de los votos de Velasco son, de alguna manera, ese voto que se temía, particularmente en el comando Balamán, voto estratégico de votar por Velasco, para evitar, para bajar la proporción del triunfo de Bachelet dentro de la Concertación. Pero es que eso no pasó, porque Renovación sacó la misma cantidad de votos, por lo tanto eso no pasó. No, aquí lo que pasó es que tu matemática, tu aritmética es muy simple en ese sentido. Yo creo que es gente que fue a votar ahora y que no fue a votar en la elección pasada, justamente por este diagnóstico de que en esta elección había mucho más en juego que en la de concejales y alcaldes. Tú tienes razón, eso es lo que yo llamo voto nuevo, y se lo llevó Velasco, no se lo llevó Renovación Nacional. Alberto Mayor. Sí, yo creo que, hay varios fenómenos que hay que destacar. Primero, ya se ha dicho, estructuralmente la democracia cristiana viene bajando hace mucho rato, su votación histórica y su importancia relativa dentro del sistema político. En cualquier caso, obviamente esta votación no es representativa de lo que es la democracia cristiana. O sea, aquí sufre un daño importante que tiene que ver con una conexión que logra Michelle Bachelet con el mundo, con el votante demócrata cristiano, muy fuerte. Los mismos alcaldes demócratas cristianos sabían que si ellos ponían micros para llevar a la gente a votar, el bus estaba lleno de bacheletismo, digamos. Entonces, o sea, esa ironía la vivieron, digamos. Entonces la verdad es que eso es algo que ocurre, pero en cualquier caso la democracia cristiana viene bajando, y eso es un fenómeno histórico que hay que ponerle atención y evidentemente hay que darle importancia. En segundo lugar, creo que lo que plantea con los números Willy tiene una explicación de corte más sociopolítico bastante evidente. O sea, la política vive y se nutre y se hace más relevante en el conflicto. Las dimensiones de conflicto hoy día son más importantes, y quienes viven esta primaria como una elección más conflictiva son los sectores que tienen más cosas en juego a nivel presidencial. En juego a nivel presidencial hay mucho más importancia en los sectores más altos. En los sectores más bajos hay mucho más en juego a nivel municipal. Eso se dio en la municipal, donde efectivamente los lugares más aislados hubo más votación que los lugares más céntricos. Esa fue la única variable que en realidad se movía de modo relevante.
el índice de aislamiento era la mejor variable para predecir la votación, e irónicamente quienes estaban más aislados más votaban en la municipal. Bueno, aquí ocurre obviamente una lógica contraria, donde quienes sienten que es más relevante para ellos una elección presidencial son quienes están en mejores posiciones dentro de la sociedad, más integrados, y por tanto sienten que efectivamente esa decisión les resulta relevante. Y dado que hay una discusión importante, trascendental, sobre las condiciones que viene el Chile del futuro, evidentemente hay personas que se la juegan a ese respecto. Y también dentro de la nueva mayoría hay un factor que es decisivo a mi juicio, que es la apuesta del Partido Comunista de ir inmediatamente por Michelle Bachelet, que a mi juicio se revela, al menos en términos electorales, ¿ya?, como un error, porque le abre el flanco a Velasco para quedar segundo. Eso corre un poco durante por lo menos 5 minutos, pero lo corre hacia la derecha un poco la discusión de Bachelet, y al correr hacia la derecha la discusión de Bachelet, hoy día amanecemos con Escalona entrando por los palos, amanecemos ya con un escenario un poquito modificado, en circunstancias que un apoyo del Partido Comunista en su momento a Gómez habría significado probablemente una aproximación radical de Gómez a Velasco, y por tanto le habría cambiado radicalmente la posibilidad de Ahora, Alberto, la ecuación. Y para todos, digamos, más allá de que estuvo muy centrado todo en esta disputa entre Velasco y Orrego, la votación de Gómez, lo claro es que Bachelet, uno compara las cifras y son cifras realmente impresionantes. O sea, Bachelet sacó el 53% del total, comparado con los 6 candidatos. Entonces, en la posición en que hoy queda Michelle Bachelet, ¿es una posición prácticamente irremontable o hay alguna estrategia que puede hacer que sea competitivo la elección? Esto ya pasó ya una vez, y no nos olvidemos de eso. Acuérdense que para la primera elección, Lagos Lavín, la concertación hace una primaria informal, digamos, ¿no? Sí, pero moviliza no 1.600.000 personas. 1.800.000, y Lagos saca algo así como 900.000 votos. Y saca cerca del 70 y tanto % del mismo escenario de ahora. Y lo que se discutía en ese minuto era la misma discusión, de lo mismo que se plantea ahora. Es irremontable. Con un Lavín que estaba recién entrando, pero que finalmente terminó empatando con Lagos la primera vuelta. Y no estuvo ahí un voto por mesa de haberle ganado en esa pasada. Por lo tanto, creo que aquí se está configurando un escenario muy parecido. Yo, por razones evidentes, y no las puedo ocultar, digamos, yo creo que Pablo Longueira efectivamente puede dar una sorpresa en ese sentido, sabiendo sobre todo que ya hay una fórmula conocida, ya hay una fórmula que funcionó y que podría funcionar ahora perfectamente. Yo tengo una impresión que no tiene nada que ver con mi postura política, pero más bien utilitaria respecto a las primarias, y es que si bien parece haber sido un ejercicio cívico muy importante, ¿verdad?, donde la ciudadanía manifestó sus preferencias, desde el punto de vista de lo que es la relación primaria-elección definitiva, creo que fue un ejercicio negativo, y por lo mismo que estamos conversando ahora. O sea, que hayan votado 3 millones de personas, en la elección anterior habían votado 5, habla de una muestra gigante respecto a la población total que puede votar. 3 millones sobre 13, más o menos, ¿no?, que es el total de población que puede votar, y se instaló definitivamente que Michelle Bachelet es poderosísima y que puede ganar en primera vuelta. Y entonces, desde la derecha se va a tener que luchar para remontar una diferencia psicológica que hoy día es el doble de fuerte de lo que era antes de las primarias. Pero eso ya se instaló la vez pasada. Pero fue en una época distinta, fue un ejercicio distinto, otro candidato donde no estaba la derecha en las primarias. Por tanto, yo creo que este lado B de las primarias fue un poco lo que pasó en Argentina con la Kirchner antes de la elección anterior. De inmediato le doy la palabra a Paula. Antes vamos nuevamente con el tema de Evo Morales, porque está hablando en este momento el presidente de Bolivia en La Paz. Lo escuchamos por un momento. Es el saludo del presidente Evo Morales a las Fuerzas Armadas, al pueblo boliviano en su conjunto. Los ojos del mundo puestos en la ciudad del Alto, en el aeropuerto internacional de esta joven ciudad. Ya, vamos a seguir con la conversación. No estaba hablando de Morales. ¿Cómo se dieron cuenta? Le pasaron mal el dato. No era la voz de Morales. No era precisamente la voz de Morales. Paula, ¿se instala esta diferencia psicológica de acá a la primera vuelta? Yo creo que hay un tema importante lo que dice. Porque, perdón, Paula, solo para complementar. En la noche del domingo, Michelle Bachelet empieza a hablar de ganemos en primera vuelta, que era algo que no estaba un poco en el discurso anterior, que da la impresión de que trata de instalar como un nuevo desafío para mantener motivada a su gente, ¿no? Es que yo creo que es evidente que hay que conducirlo hacia allá. Yo estoy con Felipe que efectivamente esto generó un escenario en el que esa parece una realidad absolutamente alcanzable,
Es cierto lo que dice Michelle Bachelet, que no hay que confiarse, que esto no es una carrera ganada, pero también es cierto que en un escenario que no es comparable, es un dato interesante, importante el de la primaria entre Lagos y Saldívar, pero no es comparable, creo yo. Hay que contextualizar también esto. Tenemos una elección anterior, la inmediatamente anterior, en donde votaron algo así como 5,5 millones de personas, poco más que esto, o sea, es menos de la mitad. Yo creo que, creo que es menos, creo que en las municipales me parece que votaron menos de 5 millones de personas. No tengo Imagínate, es más de la mitad de los que votaron en una elección nacional, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente es un escenario en el que se empodera absolutamente la candidatura de Bachelet, que ya lo estaba desde luego, ¿no es cierto? Pero que en el fondo asume un rol que en donde ese desafío es perfectamente posible. Y además es bien interesante porque finalmente es un desafío que también es motivante, porque en el fondo le da vida a una candidatura en la que en definitiva hay un objetivo de más corto plazo, que es lograr ganar en la primera vuelta, y que hace que haya una mística muy particular también, creo yo. Ahora, hay un argumento cojo en lo que plantean ustedes dos respecto a la cantidad de votantes, porque si bien es cierto, efectivamente en esta votaron del orden de 3 millones y en la otra del orden de 5, vamos a tener una tercera elección que no tiene nada que ver con estas dos, porque en esta otra hay presidencial, pero además hay de diputados y senadores. Por lo tanto, lo que se espera es que esa votación alcance algo cercano a los 6-7 millones de votos. Y podría ser más. Por lo tanto, de nuevo se instala una elección totalmente distinta y con otra cosa, otro elemento más, que yo creo que también es importante. En el Pacto de Nueva Mayoría no es solamente la concertación. Aquí la Bachelet, la expresidenta Bachelet, que iba a decir otra cosa, pero la expresidenta Bachelet incorpora al Partido Comunista antes. Por lo tanto, hicieron el acarreo máximo que podían hacer para una elección como esta. Y en mi opinión, para replicar un poco ese escenario Lagos-Saldívar, porque hicieron un acarreo completo. O sea, aquí se movilizó todo lo que había para marcar esa diferencia tan fuerte que era evidente. Porque ahora está el Partido Comunista en esa votación, cosa que en las veces anteriores nunca estuvo, porque siempre se ponía la segunda vuelta y era un misterio. Sí, es cierto, pero ahora hay otro punto importante, y es que los votantes de Velasco probablemente debieran decantarse más por Bachelet que por Longueira, porque es muy polarizado el escenario. Me da un minuto, ahora sí vamos con Evo Morales, lo escuchamos. De manera inmediata una defensa por la dignidad de soberanía, no solamente de Bolivia, sino del continente. Rápidamente decirles, el día de ayer, después de la reunión que tuve con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pues retornábamos muy satisfechos, muy contentos, porque hubo una excelente reunión con el presidente de Rusia, un país muy desarrollado, una de las potencias del mundo, un país mediante su presidente expresa toda la solidaridad y toda la cooperación en tema de inversión con Bolivia, porque la próxima semana vamos a firmar un contrato con una de las empresas estatales más grandes de Rusia y del mundo, como Gazprom. Otra empresa, Norfed, creó una nueva empresa de petróleo, de una empresa especializada de hidroeléctrica, de termoeléctrica, según informan una de las empresas más grandes del mundo, visitar a Bolivia para poder firmar nuevos acuerdos de inversión. Después de esa reunión me venía muy contento pensando en esa nueva inversión de los nuevos socios de Rusia en temas de hidrocarburos, por tanto, cómo generar más divisas para atender la demanda que tiene nuestro pueblo. Y al momento de entrar al territorio de Francia, los pilotos de nuestro avión nos informan que nos habían quitado el ingreso al territorio de Francia y obligado a retornar a Rusia. Primero planificamos, y segundo más bien decidimos aterrizar de emergencia y de urgencia en Viena, Austria. Siento que es una abierta provocación al continente, no solamente al presidente. Usan a su agente, el imperativo norteamericano, para amedrentarnos y intimidarnos. Solo quiero decir, nunca nos van a intimidar, nunca nos van a asustar, porque somos un pueblo que tenemos dignidad y soberanía. Seguramente
el imperio y sus sirvientes piensan que amedrentar un presidente debe ser como un hostigamiento, pero sobre todo una intimidación a los pueblos, movimientos sociales que luchan por su liberación. No lo van a poder, porque no estamos en tiempo de imperios ni de colonias. Es tiempos pueblos que resisten las invasiones, los saqueos de nuestros recursos naturales. ¿Qué he visto de cerca? He visto de cerca cómo algunas potencias se unen. ¿Para qué? Para seguir planificando políticas con políticos que solo matan de hambre y matan en guerra. Políticos que nunca piensan en pueblos. Políticos piensan en ellos, en pequeños grupos. Piensan en oligarquías. Ahí está entonces el discurso de Evo Morales, culpando al imperialismo norteamericano y a sus sirvientes de lo ocurrido. Ha dicho que es una abierta provocación, no solo a Bolivia, sino que al continente. Y ha dicho también, nunca nos van a intimidar o asustar. ¿Algún comentario? Sí, me parece que el error estratégico de Estados Unidos es una cosa que no tiene nombre. O sea, entrar en este problema que ya le pasó con Assange y aparece ahora con Snowden, con violaciones de seguridad que para los tiempos que corren el Vaticano tuvo lo mismo y no va a empezar a hacer ese... O sea, hoy día es muy difícil que la inteligencia no sufra situaciones como esta, dada la capacidad de traslado de información, y la verdad es que lo único que está construyendo un héroe internacional como Snowden se enfrenta a los países chicos que hoy día tienen objetivamente, respecto a 20 años atrás, mucho más poder internacional y más presencia y más capacidad de acción política de lo que tenían hace muchos años atrás, y cometen un error así tipo uno. Es increíble y esta cosa de no dejar aterrizar a un presidente porque supuestamente iba adentro agazapado en el baño, digamos, el espía, digamos, no, una cosa de un libro de John le Carré, pero ahora, o sea, la Guerra Fría no se les ha terminado, un error enorme. Además no se bajó Snowden, parece. Lo otro interesante es que esto le permite a Evo Morales, al presidente Morales, otra causa más para ser víctima, junto con la falta de mar de Bolivia y otras que ha esgrimido desde hace un tiempo. Por tanto, Estados Unidos no solo comete el error que tú mencionas, sino que además de carambola le pega una ayudita a la política interna de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Y cosa que para nosotros tampoco es muy simpático, ¿no? ¿Qué les pareció la reacción del gobierno chileno, que solamente hoy día reaccionó con un comunicado bien escueto de 3 frases de la Cancillería? ¿Era lo que había que hacer considerando las relaciones bilaterales o hubieran esperado algo más enérgico? No, yo no habría esperado nada muy distinto a lo que se hizo, en particular por lo mismo que decía Felipe, digamos, porque efectivamente estamos en medio de una disputa con Bolivia y cualquier señal en un sentido o en otro, muy radical o muy enérgica, podría haber sido nefasto. Yo creo que la Cancillería se tomó su tiempo, miró lo que pasó, vio si no había ninguna otra secuela de esto que estaba pasando y reaccionó. Yo no habría esperado que hubiera salido en primer minuto, digamos, a rasgar vestiduras, ni tampoco que hubiera esperado que hubiera estado en Bolivia para decir algo, digamos. Yo creo que lo hizo. Hablábamos también, Paula, del rol aquí que tiene, por ejemplo, el gobierno de Francia, un país que siempre ha sido relativamente celoso de mantener su independencia en muchos temas de Estados Unidos, pero aquí parece que actuó siguiendo una petición al menos. Me ha llamado mucho la atención, la verdad, la posición que han adoptado países como particularmente Francia, pero también España, Portugal, ¿no es cierto?, que hacen gala de ser muy independientes, muy liberales y sin embargo reaccionan de esta manera bien desmedida en una cuestión que finalmente yo estoy de acuerdo con Willy en que la reacción del gobierno de Chile es razonable para el contexto actual. Pero también es cierto que lo que se ha hecho con el presidente Evo Morales para efectos de lo que y cómo es considerada Latinoamérica es una afrenta en general más o menos uniforme, porque podría, digamos, la forma en que se planteó haber pasado con cualquier otro presidente, por mucho que en Chile queramos hacer como una diferencia, que los europeos no sé qué, la verdad es que probablemente también el avión de Piñera lo hubieran mantenido sobrevolando otro lado. Disculpa, pero no estoy de acuerdo porque la verdad es que Evo Morales, Rafael Correa, Maduro en Venezuela, yo no sé si Morales lo dijo explícitamente o no, pero seguramente lo puede haber insinuado, que Bolivia podría estar dispuesta a recibir a Snowden como refugiado. Entonces, claramente era un caso de sospecha, por lo menos legítima de parte de la autoridad americana, que pudiera haber estado ahí. Ahora, la forma en que procede el gobierno americano y cómo los gobiernos europeos aceptan esto no corresponde, obviamente.
pero que sí era un elemento sospechoso, digamos, para atraer a este fugitivo que es Snowden, independientemente de que uno considere que su causa es justa o no. Sí, pero la verdad pregúntate, es que es un incluso con algún antecedente, si a otro país como Francia u otro le hubieran tenido una reacción similar. Yo creo que en el caso de Chile, por mucho que queramos un poco voluntaristamente, ¿no es cierto?, situarnos en una posición distinta, yo creo que para efectos de esas sensibilidades no estamos muy diferenciados. Comparto sí que obviamente había un antecedente distinto, pero sinceramente no creo que para efectos de la reacción y de cómo finalmente nos mira el mundo hubiera sido muy distinto. Yo creo que es más o menos latinoamericano el efecto. Tenemos que hacer una pausa. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que ocurrió y a la vuelta vamos a volver con Ciudadanos hablando nuevamente del tema que nos convocaba hoy, lo que está pasando en el Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, pero también la disputa en la alianza, cómo queda la alianza y cómo sigue la candidatura de Pablo Longueira después de haber derrotado a Andrés Alamán. Eso a la vuelta de una pausa en Ciudadanos. Ya estamos de vuelta en Ciudadanos para conversar también un poco de lo que pasó en la alianza, lo que pasó esa noche de domingo y lo que viene ahora con Pablo Longueira como candidato único del sector. ¿Cómo quedaron los ánimos en la UDI, Willy, con lo de Andrés Alamán? ¿Fue una descortesía? ¿Fue una falta de respeto? ¿Cómo vieron el hecho de que no haya aparecido en público junto a Pablo Longueira? Yo primero creo que hay que rescatar que esto es una cosa humana. O sea, alguien que sabía, sentía y tenía toda la certeza de él y su círculo más cercano que iba a ganar, enfrentarse a una derrota y una derrota reiterativa, porque ya no era la primera vez, sino que ya varias veces ha perdido frente a algún candidato a la UDI. Dos con Bombal y una que fue arrastrado por Julio Tisbo cuando fue diputado. Entonces técnicamente ¿arrastrado? Sí, porque Julio lo dobló en votos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una reacción humana y así lo entendimos varios, digamos, y se vio cuando llegó muy compungido, no era una cosa cómoda. Por lo tanto, la verdad, la situación fue relativamente tensa, pero tampoco una cosa que en política no pase mucho. O sea, recuerden lo que pasó con ¿cómo se llama?, con Gómez y Escalona, que eso fue incluso leída. Ahí no había que poner ese título nomás. Aquí se supuso, se escuchó, se dijo, se filtró. Pero acá hay una situación humana. Pero es verdad que existió ese intercambio. Existió, pero Joaquín en ningún minuto le dice ningún improperio ni nada para que él reaccione de esa forma. Yo creo que esto se exacerba muy bien más por esta sensación humana. Y yo creo que eso es lo que pasó. Al final esto es un problema de la coyuntura, el minuto que se está viviendo. Pero oye, la Renovación y la UDI han dado muestras muchas veces de que este capítulo pasa, más hasta 3-4 días más, démosle vuelta, pero aquí hay que enfrentar una campaña y en eso sí no se pierden. O sea, Felipe, ¿fue un error de Alamán no haber aparecido, quedó como un mal perdedor por no haber aparecido esa noche en el balcón con Pablo Longueira? Yo no lo veo tan dramático, la verdad. Creo que el reconocimiento que él hace del triunfo de Longueira en su momento fue oportuno y fue con las palabras adecuadas. ¿De Alamán reconoció a Pablo? Sí, cuando reconoció el triunfo del otro candidato, como ese estuvo, Pablo Longueira. Justificar nomás que dónde había ganado. Bueno, pero es un reconocimiento al fin, y fue por una diferencia estrecha. Podría haber salido con el argumento que habitualmente pasa en estos casos, de esperar hasta la última mesa, en fin. Pero no fue así, digamos, reconoció la derrota en su momento y posteriormente fue a la sede de la UDI a decírselo directamente al candidato ganador. No veo que sea nada dramático, ¿no? Yo lo que veo más bien es un problema hacia adelante, de cómo Longueira va a ser o no capaz de convocar a la gente que votó por Alamán y más, porque además tiene que sumar mucho más votos si es que quiere ser competitivo con Michelle Bachelet. Felipe, ¿tú votaste por Alamán? Sí. ¿Y te sientes motivado para trabajar, por ejemplo, por Pablo Longueira? Lo estoy pensando. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo estoy pensando, porque todos tenemos la posibilidad de pensar nuestras decisiones, ¿no? Pero claro, yo como mucha gente creo que si bien Pablo Longueira ha asumido posiciones diferentes a la derecha tradicional en lo más reciente como ministro de Economía y en su discurso como candidato, su imagen pública todavía se vincula mucho con la dictadura, indudablemente, y por tanto, en ese sentido me siento un poco incómodo, pero bueno, es una cuestión de reflexionarlo y ver cuáles son las opciones. No hay que olvidar además que hay otros candidatos, no solamente están ellos dos, está Meo, está Parisi, hay más variedad. ¿Te parece alguno de sus candidatos atractivo? No es que diga que sean atractivos, pero creo que son elementos de juicio a que tener en cuenta para efectos
de un análisis completo de lo que puede ser la elección. Felipe dice una cosa que es importante, y es esta sensación de que durante las primarias a Pablo, en todo lo que se pudo vincular, hasta Kennedy tirándole huevos salió en algún escenario, se le trató de estigmatizar todo lo que se pudo, se le trató de colocar la etiqueta de que incluso tenía mayor nivel de rechazo, pero la gente dijo otra cosa. De hecho, la gente dijo: yo no creo que esto sea así, por eso que yo creo que este señor me represente, o que represente a la alianza. Por algo ganó, y ganó porque la gente no creyó en ese discurso, en parte por lo que mismo Longueira ha dicho varias veces, digamos, que este eje del sí, del no, de Pinochet, no Pinochet, como que ya está desgastado, y de hecho gran parte del Padrón Nuevo estaba un poco más desafectado. No estoy diciendo que esté desafectado completamente, pero tienen otras preocupaciones, tienen otras sensibilidades, tienen otras situaciones. Pero lo que sí está claro es que este estigma que se le ha tratado de colocar sistemáticamente a Pablo no ha dado resultado. Primero porque siempre ha ganado todas sus elecciones, y estos estigmas al final, sobre todo en los sectores populares, donde ha representado Pablo toda su trayectoria parlamentaria, no resulta. Eso quiere decir que el estigma se le instala en la opinión pública, pero la gente termina no creyendo y la gente termina apoyando. Alberto. Yo discrepo en lo esencial con Willy, y está en mi nivel de diferencia que en algunos puntos llegamos a coincidir porque doy la vuelta completa. Entonces, eso es bueno. ¿Cuál es el punto? Yo creo que justamente Longueira gana por el pinochetismo, lo hace ganar las primarias el pinochetismo, y lo hace perder radicalmente la elección el pinochetismo. O sea, la energía del pinochetismo, que se ve muy impugnada a 40 años del golpe, con un desprestigio enorme, qué sé yo, y en Chile hay un pinochetismo importante, un 10-15% de la población que todavía persiste. Ese pinochetismo siente que, donde está en juego la obra de Pinochet ahora, con las transformaciones que se están viendo y qué sé yo, ese pinochetismo siente que hay que ir a defender, y el que aparece justamente con mejor defensa para eso, porque es un rostro más vinculado al pinochetismo, es Longueira. Alaman es un tipo que es errático en ese discurso. Ha estado en discurso mucho más de derecha, y de pronto sale con el Alaman original, el que conocimos en los 90, mucho más liberal, y después vuelve entonces ese discurso errático no es convincente para ese voto más duro. Yo creo que lo que fueron a votar es el pinochetismo, y eso lo hace ganar, y es lo mismo que lo va a hacer perder, a mi juicio, y en eso también coincido con Will en el sentido que Longueira nos va a sorprender, pero al revés. O sea, nos va a sorprender porque la derecha hace mucho tiempo, desde los años 60, que no sacaba 35, 33 o 30%, y nos vamos a encontrar con eso. Entonces, a mí me parece que aquí tenemos que tener en cuenta que hay algo que no se ha analizado aquí, y es que todo este escenario es nuevo, ¿ya? Y esto de la primaria, que fue un éxito y qué sé yo, o sea, piénsenlo 2 semanas después, porque resulta que aquí acaban de quedar los dos grandes bloques, las dos grandes coaliciones, acaban de ya vivir su momento de protagonismo, y ahora viene una elección donde está lleno de independientes, muy interesantes en términos de oferta, ¿ya? Con candidatos potentes desde el punto de vista discursivo, de campaña, programático, en fin, y que interpretan, y muchos de ellos interpretan elementos importantes del Chile actual, el malestar fundamentalmente, la disidencia, la ruptura de la concertación. Hay una serie de temas que están en juego. Bueno, todos esos candidatos van a entrar en escena ahora, y resulta que gran parte de los fusibles ya fueron usados por las dos grandes coaliciones. Entonces, a mi juicio, ese es el tema central de lo que viene, y en ese sentido Longueira queda en una posición muy incómoda. Yo creo que con Parisi de por medio le viene muy difícil. ¿Paula? Sí, yo estoy básicamente de acuerdo con Alberto. Yo creo que Longueira no va a dar ninguna sorpresa, salvo que entiendas por sorpresa el que vaya a perder. Yo creo que probablemente va a ser su primera vez que va a perder. Sí, pero yo creo que esta vez sí. No es el momento apuesto, pero no importa. Siempre dicen lo mismo. Y que en el fondo, lo único que no estoy de acuerdo con Alberto es en que estos independientes vayan a dar una sorpresa mayúscula, al menos respecto de Bachelet. Yo creo que no van a ser un factor relevante. Sí pueden serlo tal vez para Longueira, en que le impidan crecer mucho más. Pero creo que él sí tiene un teto. ¿Pero tú crees que gana primera vuelta? 35. No estoy convencida, pero creo que es algo trabajable. Creo que es algo que es posible. Creo que muchos de esos candidatos independientes no van a crecer mucho más. No les veo muchas posibilidades.
y creo que Parisi, que parece tener algún apoyo mayor, en todo caso puede jugarle más a Longueira que Bachelet. Felipe, tú conoces bien a Franco Parisi porque fue vicedecano, ¿no? Mientras tú eras decano de la Facultad de Economía. ¿Crees que tiene el potencial? Willy también. Sí, pues, era compañero de curso mío. ¿Crees que puede tener potencial como para quitarle una tajada importante de votos a Longueira? Yo creo que le va a quitar votos a los dos lados, ¿no? En el sentido de que no solamente puede captar votos desencantados de la alianza, sino que por esto de la rivalidad con Alamán, sino que además también va a captar votos de la gente que votó por Velasco, ¿no? Es una posibilidad y por tanto en ese sentido puede ser una opción no despreciable, como para que la desechemos. Y déjame decir una cosa, yo creo que yo dije antes que esto de la primaria había sido un ejercicio con una connotación negativa porque había instalado una imagen como muy arrolladora de parte de la candidata Bachelet, pero es eso, es una imagen. Eso no significa, en mi opinión, que necesariamente Bachelet vaya a ganar en primera vuelta. Justamente porque hay estos candidatos intermedios que pueden sacar tajadas de 10, 15% de los votos cada uno, que impidan un triunfo fácil en primera vuelta. Y ya en segunda vuelta, yo creo que ahí sí que puede pasar cualquier cosa, porque claro, Michelle Bachelet tiene un atractivo muy especial, pero si no modera ahora mismo su discurso, si no espanta algunos fantasmas que andan dando vueltas, en una elección entre ella y Longueira, por ejemplo, en segunda vuelta, es un close call, como dicen los gringos, porque hay una buena mitad del país que manifiesta posiciones más conservadoras desde el punto de vista del modelo económico y de la situación actual, ¿no? Más allá de las manifestaciones que podemos ver en las calles lo que pasa es que ahí la tesis que se quiere plantear, aquí hay dos tesis que este domingo fueron como la cocaína para el drogadicto en los partidos políticos, que fue la tesis fundamental, era la idea de que aquí resulta que los partidos deben tener un gran triunfo. Tesis sumamente discutible porque no hay ningún parámetro para medir eso, ¿ya? En Chile la forma en que se hizo la primaria es idéntica a la forma en que se hacen las elecciones, por tanto perfectamente podríamos compararla con elecciones y no con primaria, y fueron los dos grandes bloques más importantes de la historia de los últimos 40 años en Chile, ¿ya? Y resulta que los dos grandes bloques entonces obtuvieron una votación que era sobre lo estimado por el gobierno. Bueno, el gobierno estimó en 1 millón una tasa de éxito, o sea, se garantizó el éxito. Entonces, la verdad es que no nos inventemos esta idea de que aquí resulta que hay una verdad que está en los votos y todo lo demás que ha pasado en el país, que ha pasado mucho, es como falso, ¿ya? O sea, Aysén, Freirina no existen porque resulta que ahora la gente fue a votar. O sea, es una lógica completamente perversa y absurda. Lo que es interesante es que no hay ecuación perfecta hoy día, y como no hay ecuación perfecta, nadie puede ganar este negocio por completo. Y eso es lo que a mí me parece más interesante. Michelle Bachelet, efectivamente, lo más probable es que en este momento de un pasito hacia el mundo un poquito más a la derecha en la Concertación y deja un flanco abierto importante porque el Partido Comunista está dentro de su candidatura, ya no puede hacer muchos movimientos, y deja un flanco abierto importante para candidaturas como Marcel Claude, que está por fuera a la izquierda, ya, que puede efectivamente crecer, que puede dejarle un espacio también a Marco Enríquez Ominami, que también puede crecer en ese espacio, ¿ya? Por el flanco derecho tiene metido un candidato que efectivamente, como dice Felipe, tiene esa capacidad de penetración, como un independiente, como Parisi. O sea, sus movimientos no son anodinos. Ninguno le permite sacar una rentabilidad absoluta. En todos tiene mermas y tiene pérdidas. Y por tanto, ese juego va a ser bien interesante. Saber qué pasa con gran parte de la votación que se ha abstenido. Quizás hay capacidad hoy día para movilizar a la no abstención. Dentro de los grupos de izquierda que en general no están votando, hay una tendencia creciente a decir que se va a votar. Entonces, aquí hay un escenario que es bastante distinto, y yo creo que no, y sobre todo si se aumenta la votación a 8, 9 millones de personas, estamos hablando de un escenario que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Por tanto, yo diría que en principio no solo estamos frente a un tema complejo, sino que además no tiene una ecuación perfecta para nadie. ¿Willy? Sí, yo coincido con eso, salvo un matiz que yo sí creo que va a haber muchos votos nuevos. Yo sí creo que, a diferencia de decir, mire, aquí los votos son los que hay y se están repartiendo de alguna manera, un poquito de este pasa para este otro, yo creo que Franco Parisi está captando un voto nuevo, un voto que tiene una lógica distinta, a un voto joven que tiene otras preocupaciones que no están en este espectro como lo plantea Alberto.
O sea, no están desde muy a la derecha, muy a la izquierda. Yo creo que como que pudiera instalar una tercera. ¿Tú crees que le está robando más votos a la abstención Franco Parisi que yo creo que Franco tiene un discurso que efectivamente está captando otro voto que no estamos leyendo, que no estamos viendo, y que está dentro de esos 3 o 3 millones y medio, 4 millones de votos que se van a agregar o se debieran agregar a la elección que viene, producto de que hay parlamentarias de diputados y senadores. Lo que sí creo que habría que ser súper razonable y no pedirle esa estimación a la señora Mori, la señora, ¿cómo se llama? Marta Lago, de Mori, que dijo que a lo más votaba 1.200.000 y si votaba más de 1.200.000, hasta 1.600.000, que era lo máximo que iba a votar, ganaba por lejos Alamán, cosa que no pasó ni por cerca. Y por lo tanto yo creo que ojalá que no se lo pidamos a ella. En beneficio de Marta Lago hay que decir que dijo que Bachelet iba a sacar 75%. o sea, una buena Ahora, con una mala. Yo creo, fíjate que toda esta relevancia de los candidatos menores o más independientes es más sofisticado de lo que en realidad va a ocurrir. Yo creo que probablemente, en definitiva, la elección va a ser mucho más sencilla y se va a decantar en estos dos grandes bloques. Y ahí sí va a tener mucha importancia el nivel de desaprobación que tiene Longueira, porque finalmente le marca un cierto techo, y esos votos sí efectivamente se pueden ir hacia otros candidatos menores, pero yo creo que no está comprobar los números, pero te compro el punto. No, vale, o sea, pero probablemente no sea más complejo al menos. Y creo que en verdad, por lo tanto, el escenario probable de una Michelle Bachelet ganando en primera vuelta no es irrisorio. En eso discrepo profundamente. Yo creo que por primera vez en esta elección vamos a ver un escenario en el cual, en la práctica y antes de que se cambie la ley, se va a morir el binominal. O sea, vamos a tener en los votos independientes una cifra probablemente superior al 25%, y que por tanto va a reconocer entonces la existencia de 3 grandes grupos, no bloques, porque no están unitarios los independientes. Pero no puedes hacerlos confluir. No puedes hacerlos confluir. Muy distintos, no van a representar un tercio. Está bien, pero resulta que estamos hablando de que se acaba la capacidad hegemónica de los dos bloques. Y eso es algo que es importante. Pero eso no se acabó ya con Frey, cuando sacó 29% de los votos en la elección anterior. Y Enrique Jumiñami sacó el 20%. Sí, pero resulta que y al final siguió el sistema. Sí, está bien, pero resulta que el voto de Enrique Jumiñami es un voto crítico de la concertación, fundamentalmente, claro, con todavía la concertación realmente existente. Hoy día la concertación reconoce ya su muerte histórica, arma un nuevo bloque, estamos enfrente a un escenario que es distinto, y cuando yo estoy hablando de sobre 25 puntos es un escenario bastante distinto a un solo candidato que hace una sorpresa. Cuando tú tienes 3 candidatos que suman entre todos, por ejemplo, 25 o 30%, ya estamos hablando de algo que es un poco más estructural. Efectivamente, el que abrió la puerta en ese sentido es Meo. Él abrió la puerta porque leyó antes, y eso fue muy astuto, la muerte de la concertación, y se sale a tiempo. A mí no me da la aritmética, perdona, a mí no me da la aritmética, porque en el fondo, hablar de 25% tendría que tener Longueira 20 y Bachelet 45 y el resto repartirse entre los demás, pero 45 Bachelet y 30 Longueira, 25 los otros, suma 100. No digo que vaya a pasar, pero suma 100. Sí, pero yo creo que no van a llegar a eso. Asignarle 20% a cada uno de los independientes me parece. Otro dato de la causa, no, a cada uno, no hay que olvidarse que esta va a ser la primera elección planteada de esta forma donde la concertación no va a ser gobierno. Y eso marca un punto de diferencia. Las veces anteriores hemos visto el rol que ejerce el gobierno en las elecciones anteriores. Yo dudo que este gobierno, en particular el gobierno del presidente Piñera, vaya a ser muy activo en eso, porque ha dado señales clarísimas de que no lo va a hacer. Y yo creo que este es un elemento diferenciador. Hoy día la concertación no está en el gobierno, y eso es un elemento que juega a favor de una candidatura como la de Pablo. Hay una votación de la que sí tenemos resultados, que no tenemos que especular porque están ahí, que es la votación del público para elegir la frase de la semana. Veamos quién ganó. A ver, ¿a quién le hicieron caso acá en el estudio? Ahí están las respuestas. Andrés Alamán, ¿no? Andrés Alamán, con el 38% de los votos. Paula, te hicieron caso. Perdón, en esto te hicieron caso. El domingo no mucho, pero esto sí. Es consistente, ¿verdad? No, el miércoles pasado domingo. El domingo no te hicieron mucho caso, lo de las primarias, pero hoy día sí. No, pero ella lo dijo. Hay que reconocer que lo había dicho que podía no ganar Orrego. Bueno, era. No, pero sí esperaba que saliera seguro. Sí, lo dijo Orrego en el debate, además. Sí, bueno, ahí está. Paula Villar tiene su reivindicación. La frase de Andrés Alamán con el tema de que Longueira le cargó los votos del Distrito 23 es la frase de la semana según nuestros panelistas. Muchas gracias a todos por haber venido y haber compartido con nosotros hoy en Ciudadanos. Los esperamos como siempre el próximo miércoles. Muy buenas noches. Y ciertamente lamento que la diferencia que se produjo, los 15.000 o 16.000 votos que me separan
de quien ganó esta primaria precisamente se hayan producido en la comuna de Las Condes, de Vitacura y Lo Barnechea.